Sí. Pues estuvo interesante el estudio de la vez pasada. ¿Qué nos faltaría de la iglesia, hermano? ¿Qué nos faltaría de la iglesia? Pues terminar de hablar de este tema de los obispos y los ancianos, para dejar en claro. ¿Crees conveniente que veamos cuestiones escatológicas con respecto a la iglesia? Como parte del tema general de anatomía de la iglesia, pues sí, pudiésemos. Yo creo que debiésemos abarcar la mayor cantidad de... O por ejemplo el orden de la iglesia de 1 Corintios. La cena del Señor. La cena del Señor. Yo creo que estos temas van a ser de mucho interés para nuestros hermanos. Porque pues muchos venimos de un contexto católico romano y todavía traemos con respecto a la cena del Señor una serie de ideas que hay que enfocar. Algunos todavía le llaman a la cena del Señor la comunión. Todavía le llaman así. Vamos a tomar la comunión. Sí. O se refieren a ella como sacramento. También. De hecho, en las teologías sistemáticas... Y algunos como medio de gracia. Y algunos todavía como medio de gracia. Todavía. Bueno, pues comenzamos. Hermanos y hermanas, buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer y una bendición estar con ustedes este 22 de enero del año 2020. En primer lugar, queremos agradecer y saludar a nuestros hermanos que se conectan con nosotros y hacen posible que la difusión de este programa sea más amplia de lo que simplemente llegaría mediante Facebook. Queremos agradecer en primer lugar a nuestro hermano Jesús Lozada, que nos ayuda constantemente en muchos menesteres importantes de la página, como lograr las conexiones que ahora vamos a mencionar. Agradecemos mucho y saludamos a la página de Sola Escritura de México. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestros hermanos de Chile, Radio Teteleste, a la página de Teología e Historia de la Cristiandad, con un subtítulo Enlace a Latinoamérica y Estados Unidos, y a nuestro hermano Alexander Porras, desde Costa Rica. A todos ustedes, muy queridos hermanos, un fuerte abrazo, nuestro agradecimiento. Gracias por su perseverancia, que unida a la de nosotros hace posible que este programa se transmita. Sí. Hermano. Les damos las muy buenas noches, hermanos. Nuevamente aquí en una semana más de charlas bíblicas. El día de hoy también queremos agradecer a todos nuestros hermanos que se conectan en Washington, aquellos que se conectan en Carolina del Norte, a nuestros hermanos que se conectan en algunos otros lados de Estados Unidos que recibimos sus mensajes. Les damos las muy buenas noches a nuestros hermanos queridos de nuestros compatriotas mexicanos, también nuestros hermanos de la Iglesia en México. Les damos las muy buenas noches. Igualmente a todos nuestros hermanos que se conectan en Centroamérica, que tenemos noticias de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, y a nuestros hermanos de Latinoamérica, de América del Sur, nuestros hermanos en Argentina, a nuestros hermanos en Mendoza, Argentina,
nuestros queridos hermanos que nos escuchan en La Plata, en La Argentina, Plata, Argentina, en Mendoza, en Argentina, Mendoza, en Colombia también tenemos hermanos que nos escuchan, en Venezuela, en Medellín, en Colombia, Medellín y a todos ellos que al día se conectan con todos nosotros. Muy buenas noches, aquí en una sesión, como ya comentamos, más de charlas bíblicas. Nuestro hermano José Antonio Septién y un servidor Armando González. El día de hoy, al parecer, tuvo por ahí algún inconveniente nuestro hermano Roberto Islas Montes, lo estábamos esperando, no ha todavía llegado, pero es momento de que nosotros empecemos con esta parte de lo que veníamos hablando, ¿no, hermano? De los ancianos y de los presbíteros. Y de los presbíteros. Antes de esto, hermano, déjame nada más saludar a los hermanos que se han conectado ya con nosotros. ¿Cómo no, hermano? Nuestro hermano Alexander Porras, de Costa Rica, nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, nuestra hermana Marlene Echeverría, nuestro hermano Minor Rodríguez Cortés, Andrea Fuentes, a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que ya están conectados con nosotros y otros que en este momento no tenemos aquí, no aparecen en este chat, pero a todos ustedes un cordial abrazo y nos sentimos muy honrados con su compañía esta noche. Muchas gracias, hermanos. Bueno, pues. Bien, comentábamos que quizás sea hasta la última parte de lo que tiene que ver con estos actores, vamos a llamarle así, y actores en el buen sentido, no actores de que tengan que simular algo o que representen alguna forma dramática de la función, sino más bien aquellas personalidades que ya había en la iglesia y que de alguna forma Pablo va pues organizando, vamos a decir, va definiendo algunas necesidades importantes que tienen que ver con respecto al servicio, ¿no? Es decir, una figura que ya viene de alguna manera plasmada en el Antiguo Testamento. Es decir, lo vemos quizás desde el Éxodo, ¿no, hermano? Cuando Moisés, por consejo de Jetro, su suegro, instala a algunos ancianos que le ayuden pues a tener a la gente o atender a su gente, a la gente con necesidades, para que no se centrara toda la actividad de organización y de atención a la gente y que fuera más eficiente. Hay algunas recomendaciones que vemos fuertemente en alguna de estas personas, porque una de las preocupaciones de Pablo, y que la deja muy clara, o sea, es muy, muy patente Pablo, es lo que él percibe como los ataques que pueda tener la iglesia. Es decir, la iglesia puede sufrir ataques que vienen inclusive de la gente misma de adentro de la iglesia, ¿verdad? Que los señala, en algunos contextos lo señala con mucha severidad y con mucha fuerza. Si me permites leer alguno de esos, hermano, en Tito, por ejemplo. Son muy evidentes estas son cosas muy que evidentes. Mencionas en estas tres cartas, ¿verdad? Las dos de Timoteo y la de Tito. Y Pedro también, hermano. Pedro también. Si gustas, ahorita repasamos una parte de eso. ¿Cómo no? Pero en Tito capítulo 1, versículo 9, la recomendación dice lo siguiente, hermanos. Le dice a Tito que tenga cuidado. Fíjense cómo dice, hermanos. Voy a leer el capítulo 1, versículo 9.
Y está hablando de estas personalidades que forman parte de la iglesia. Por eso a nuestros estudios les decidimos llamar la anatomía de la iglesia, porque la anatomía pareciera ser que hace una parte constitutiva de la iglesia, ¿no? Y dice que dentro de la iglesia, el versículo 9 dice que exista alguien que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina. Esta es la exhortación, por así decirlo, o la recomendación, o el consejo, o la palabra indicada para que estén avispados. Dice que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina. Dice, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza, y aquí viene muy importante, y de refutar a los que contradicen. O sea, sí es una exhortación que va apuntada a aquellos que contradicen la sana doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Estoy leyendo de la Biblia textual, tercera edición. El versículo 10 habla con mucha fuerza, porque dice lo siguiente: porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores. Y además dice a qué grupo pertenecen, especialmente los de la circuncisión. Es decir, dentro de los judíos había insubordinados, es decir, que no se sujetaban de alguna forma a la sana doctrina, charlatanes que hablaban mentira, embaucadores tratando de convencer a los demás, y especialmente los de la circuncisión. Y dice, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Es decir, sí había gente dentro de la iglesia o dentro del medio ambiente que tenían estas actitudes. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo cual repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Entonces, es evidente la preocupación de Pablo con respecto a la iglesia creciente, con respecto a la iglesia naciente. Sí, bueno, déjame decirte algo aquí, hermano, y decirles a mis hermanos. Fíjate, hermano, que estas 3 cartas, al parecer, fueron escritas después de que Pablo fue soltado de Roma. Pablo finalmente es recapturado y muerto. Hay algunas cosas en estas cartas, en estas 3 cartas, que no están, movimientos, envíos y cosas que no están atestiguados en el libro de los Hechos. Es por esta razón que algunos han sugerido que estas 3 cartas pertenecen a una etapa posterior al encarcelamiento de Pablo en Roma. Insisto, dicen, fue libertado Pablo, regresa a la zona que está en lo que hoy es el mar Adriático, funda obras y resulta, hermano, que había pasado ya otro buen número de años. La iglesia está en muchos puntos consolidada, está creciendo, pero ya se ven en el horizonte amenazas terribles. Claro. Ya están dentro gente que quiere, y en cumplimiento a aquella cosa, ¿te acuerdas que les dijo? Cuidado porque de ustedes mismos se levantarán
lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Ujú. Y hablaba del cuidado que se debiera tener en la verdad, en la enseñanza, en la palabra. Pablo dice, yo nunca les he ocultado nada, siempre les he dado todo el consejo de Dios. Es decir, esto deben hacerlo también ustedes. Y seguramente que vendrían tiempos en los cuales este pleno consejo de Dios no sería enseñado más. Se introducirían falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y esta advertencia que acaba de mencionar nuestro hermano Armando es una constante en primera, segunda de Timoteo y Tito, en segunda de Pedro también, como apunta nuestro hermano, en Judas, en estos documentos cristianos. Es decir, había peligro, había riesgos. La iglesia tiene que ceñir los lomos de su entendimiento, tiene que apegarse a la sana doctrina, y las personas que ejercen este servicio del cuidado dentro de la iglesia deben estar muy bien apercibidas de estas circunstancias, hermano. Era una preocupación, ¿no, hermano? Era una preocupación. O sea, yo a veces percibo en Pablo, percibo una eminente conciencia ya de su partida. O sea, ya había sufrido mucho, ya había padecido muchas cárceles, ya había padecido muchos azotes. Finalmente va a Roma, es encarcelado, ¿sí? Hay una parte complicada ahí cuando en Timoteo de alguna manera se está despidiendo. Dice, ya estoy solo, ya nadie está conmigo, solamente queda aquí Lucas, al parecer. Manda a traer su capa, manda a traer los rollos, es decir, empieza él de alguna forma a percibir que llegaba su tiempo final, pero esto trae con él una enseñanza en el sentido de que se le nota preocupado porque la iglesia quede constituida fuerte, como lo dice ahí, en la sana doctrina, fuerte en tener la capacidad de poder refutar a los que van a aparecer. Les hace conciencia que esos pueden ser de adentro de la misma iglesia. Ve cómo le dice con toda dureza, ¿no? Malas bestias o a los cretenses. A los cretenses, es decir, la iglesia creciente iba a tener ese azote que yo creo que al día de hoy sigue habiendo una fuerte resistencia al evangelio, y Pablo pide que la iglesia quede constituida de alguna manera por gente que tenga ese conocimiento del evangelio. Por tal motivo, creo yo, que empieza a instalar dentro de las congregaciones ancianos, hermano. Ancianos que velen no un anciano. Exacto, no un anciano en cada iglesia. No, sino habla en plural. Ya vimos en el libro de Hechos, capítulo 14, 23, que se escogen ancianos por votación. Exacto. Y sin embargo, más adelante le encarga a esta gente que colaboró con él, que caminó con él, que anduvo con él, que tenga el cuidado de poder vigilar y seguir vigilando que esta estructura de la iglesia se siga manteniendo en todas. Entonces, por eso la importancia de poder tener una compaginación entre Hechos y las cartas que dirige a Tito y a Timoteo. Exacto. Es decir, un elemento de unión, un elemento de contexto, un elemento de armonía, donde Pablo va poniendo el ejemplo de cómo es lo que se tiene que hacer. Finalmente le encarga a Tito que tenga cuidado de esto que acabamos de leer, porque sí había una preocupación
en él en este sentido con respecto a la propia constitución de la iglesia. Dice el versículo 15 y 16 para terminar, de primera de Tito, perdón, capítulo 1, capítulo 1, dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Es el consejo de Pablo. Claro. Entonces, sí había una preocupación, sí había una necesidad de poder tener gente dentro de la congregación que pudiera cuidar del rebaño con servicio, con todo lo que hemos venido hablando, pero aún más importante que eso, el defender la fe, hermano. Sí. Dos, como me lucen como un par de ejes muy, muy importantes aquí. Una, la defensa de la fe, otra, el cuidado interno de la iglesia. De la iglesia. Un cuidado que tiene que ver con las relaciones entre los miembros, entre ancianos, entre jóvenes, entre mujeres. Ahora, a mí me llama mucho la atención que entre estos atributos que hemos visto, todos de carácter negativo, vemos que dice que siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es decir, hay un señalamiento puntual. Aquí les dice mentirosos, detestables, rebeldes, descalificados. Pero, por otro lado, contrasta, hermano, las cualidades de aquellos que son de la iglesia con respecto a estos personajes que acabamos de leer. Que Pablo, bueno, le dice muchos de ellos son de la circuncisión. Claro. Y por otro lado les dice que son judíos, dice que son judíos, dice, no se presten a mucha atención a las fábulas judaicas. Es decir, había un ambiente adverso a la iglesia. Pero por otro lado, pone los atributos de aquellos que tienen que velar por la iglesia. Claro. De aquellos que tienen que servir a la iglesia. De aquellos que tienen conocimiento y que han creído en el evangelio. De aquellos que están poniendo o que se están estableciendo como tales. Entonces le encarga a Tito que de alguna manera supervise esta función que Pablo enseña en Hechos 14:23. Y le dice, esta carta va a Tito, genuino hijo en nuestra común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías nuestro Salvador. Tito 1:4. Es el destinatario de esta carta. Y poniendo en contraste esto que venimos hablando, hermano, le dice, por esta razón te dejé en Creta. Y le va a explicar cuál es la razón. La razón es para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras, en este caso, ancianos en cada ciudad como te ordené. Es decir, lo está dejando como supervisor de aquella práctica que él venía haciendo. Esa práctica era la conformación de ancianos. Sobre la base de la votación. Sobre la base de la votación. Es decir, no era una designación directa de Pablo, sino una acción de la iglesia. Una acción de la iglesia. Y entonces aquí, como dices tú, en Tito está supervisando, vigilando que esta disposición, esta manera de elegir a los ancianos,
como vemos en Hechos 14:23, se realice aquí. Con un objetivo muy importante. El objetivo era esto que se venía a ver. Esto que se venía a venir. Exacto. O sea, esto que se venía, que Pablo tenía una preocupación en el sentido de que iba a haber ataques hacia la iglesia. Claro. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 2 de esta carta, fíjate cómo Pablo insiste en la necesidad de estos ancianos, que luego les llama obispos, ¿verdad? Sí, bueno, lo traducen como obispos, pero la palabra Lo ya traduce vimos que como obispos, presbíteros, fíjense, lo mismo que nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, ¿recuerdan ustedes cuando Pablo manda llamar a los presbíteros, o sea, ancianos de la iglesia? Un poco más adelante, a estos los llama episcopos, es decir, cuidadores. Cuidadores. Tenemos este mismo caso aquí, ¿verdad? Sí, tenemos el asunto de que primero en el 5, hermano. Primera, Tito 1:5. Tito 1:5, si gustas abrir tu griego por aquí, a ver. Sí, cómo no. Tito 1:5. Vamos a consultar el griego, hermanos, aquí en las herramientas que tiene nuestro hermano José Antonio. Tito 1:5. Tito 1:5, ¿sí? Sí. Dice presbíteros. Presbíteros. Por esta causa te dejé, fíjate, presbiterus, que es la forma plural, masculina, acusativa de la palabra presbítero. Aquí en plural, presbíteros. Es decir, para que establecieses o dieses... Cuidadores. Cuidadores de lo que acabamos de leer, hermano. Fíjate, adelante les llama a estos ancianos, les llama en griego episcopos, ¿verdad? ¿En qué versículo es, hermano? Les llama episcopos en el versículo 7. 7. Aquí tienes, mira. Porque es necesario que el obispo digarton episcopon. Fíjate. Sí, la palabra es episcopo. Es episcopos. Es decir, primero les llama ancianos, luego les llama episcopos. Es decir, presbíteros y luego episcopos. Traduciendo, no transliterando, sino traduciendo, los llama primero ancianos, luego los llama cuidadores. Lo mismo que vimos en Hechos. O sea, y cuidadores de lo que les está enseñando. Cuidadores de lo que les está enseñando. De lo que los está previniendo. De lo que iba a poder. Entonces tenía una fuerte preocupación por la iglesia. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 2, cómo insiste Pablo en la necesidad, en la capacidad, en la adecuación que tienen que tener estos personajes. Pero tú hablas lo que conviene a la sana doctrina, a los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes. Después de haber dicho lo que dijo en el capítulo 5 en adelante del capítulo 1, dice, aquí como que recalca, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Asimismo, las ancianas, que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Es decir, la iglesia se tenía que diferenciar de todos estos de la circuncisión y de otros cretenses, en este caso puntual, o sea, hablando de manera muy particular del contexto, que eran malas bestias, glotones ociosos. Es decir, sí hay lo que está haciendo es un contraste, hermano. Es decir, cuando nosotros leemos estos atributos de aquel que quiere ser obispo, por ejemplo, a lo mejor aquel que quiere ser obispo manifiesta su voluntad, pero quien juzga y quien valora y quien sopesa eso contra todo este contraste es la propia iglesia.
Claro. No quiere decir, ¿verdad, hermano, que la iglesia era así, eran malas bestias, eran mentirosos. No. Es la tendencia, es el modo de ser de la gente de Creta. Entonces, yo siento que sí hay que pone un contraste entre los que son de la iglesia y los que no lo son. Entre los que están quizás dentro del grupo de la iglesia, que dicen ser, pero muchas veces no son. Uh-huh. Y gente que está siendo un contrapeso y un problema para la consolidación de la comunión y de las cosas necesarias y buenas que tienen que practicarse y hacerse dentro de la iglesia. Claro. Entonces, a estos que Pablo dice, te ordeno que los constituyas, vienen siendo, es decir, Tito, hazlo, porque tenemos estos peligros en contra de la iglesia. ¿Para qué? Pues para que no se vayan a perder. Es decir, tenemos casos complicados y lamentables, ¿no? El caso de Efesios, por ejemplo, lo que quedó de Éfeso después, hermano. Y las fuertes palabras de Apocalipsis en contra de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y en Éfeso estuvo Timoteo. Claro. Exacto. O sea, es enviado Timoteo a Éfeso. Es enviado Timoteo a Éfeso. Entonces, esa preocupación de Pablo es muy, muy clara, la vemos puntualmente y vemos el tipo de exhortación que hacen con respecto a esto. Y por eso dice, bueno, entonces que el anciano o el obispo sea marido de una sola mujer para que no lo juzguen, para que los de afuera no lo juzguen, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Dice, ¿por qué es necesario que este obispo, este cuidador, ayudador, vigilante de alguna manera de la propia iglesia, sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Para qué? Para que les pueda callar la boca, dice aquí, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Dice, porque hay muchos insubordinados, charlatanes, embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca. Es decir, sí pone un contraste entre en los que no son y los que son. Y de gente que está relacionada con la iglesia, ¿verdad? Claro. Sí, estos que no son, están de alguna manera conectados. Es el famoso problema de la apostasía, hermanos. Es decir, aquellos hermanos, ¿verdad? Hermano, no sé qué piensas tú. De aquellos hermanos o aquellas personas que se hacen pasar por hermanos que están dentro de las iglesias, que al no tener el Espíritu de Cristo, simulan tenerlo, pero con el paso del tiempo comienzan ellos a manifestar lo que en realidad son. Uh-huh. Dice, no pasará mucho tiempo hasta que su insensatez se manifiesta a todos. Pero en ese tiempo son un problema, son una piedra de tropiezo muy grande, son gente muy problemática que comienza a enseñar cosas extrañas y dice, es necesario callarlos, es necesario taparles la boca. Seguramente que en ese contexto había muchos judíos que se adherían a la iglesia, haciéndose pasar por cristianos. Este es un problema que tenemos hoy muy fuerte, de gente que se hace pasar por cristiana sin serlo. Y de repente los escuchamos decir barbaridades y cosas que atentan contra la sana doctrina. Sí, y yo quisiera leer, tomando este punto que estamos charlando,
Lo que leímos hace 8 días, hermano, porque apunta justamente a esto que estamos diciendo. Voy a leer, hermanos, el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 28. Dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos o cuidadores. ¿Para qué los puso? Para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Y fíjense lo que dice Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Pablo venía ya viendo su partida. Pablo sabía que su edad y todo lo que ya había pasado, como les comentaba, todas esas golpes, todas esas persecuciones, todas sus cárceles, todas sus angustias, su preocupación ahora era la iglesia, y por eso previamente a este versículo, se nombran ancianos. No había en Creta hasta ese momento ancianos. Exactamente. Y estos ancianos, hermanos, fíjense ustedes, no son autoridades dentro de la iglesia. Esto es muy importante, una vez más recalcarlo. Los ancianos, junto con el resto de los hermanos, entre ellos no hay una diferencia. Es decir, unos tienen que obedecer a los ancianos, unos tienen que estar bajo los ancianos, que esta es lamentablemente la práctica y la comprensión de muchísima gente dentro de la iglesia. Estos ancianos son, podemos decir, hermanos mayores que conocen las Escrituras, que conocen al Señor, que están avesados probablemente en controversias, en identificar dentro de la comunidad aquellas personas peligrosas. Es decir, ellos no ejercen supervisión sobre las vidas de sus hermanos. Ellos ejercen supervisión en cuanto a la relación que tiene la iglesia con estas personas engañosas. Cuidadores del rebaño. En este sentido son cuidadores del rebaño. En este caso son sobrevedores, y podemos decir hasta inspectores. Es decir, no sobre las vidas de los hermanos, porque el Espíritu de Dios está en los creyentes. Esta acción la hace el Espíritu de Dios. Pero con respecto a estas amenazas tremendas, que como dice nuestro hermano ya en el capítulo 20 de los Hechos, ya las veía venir, ya estaban frente a sus ojos, y su partida estaba próxima. Es decir, sí, realmente podemos entender a Pablo, claro, hermano, en su enorme preocupación. Y el contraste que pone entre estos lobos rapaces y las características de los cuidadores de la iglesia. Dice, un gran contraste. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Es decir, los enemigos de la iglesia no están afuera solamente. No. Sino los peores están adentro. Dice, por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, es clara la preocupación yo veo 2 preocupaciones en Pablo. Veo 2 preocupaciones en Pablo. Una de ellas es esta. ¿Sí? Es una preocupación muy importante en el sentido de la preservación de la iglesia. Pero la otra, hermano,
tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento de la palabra del Señor. Porque dice, porque no ceso de orar por vosotros, para que Dios les dé conocimiento. Esa era su preocupación. Aquí dice en el versículo que acabo de leer, hermanos, 31, por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Pero esta preocupación nosotros la vemos, por ejemplo, en el libro de Efesios. Rápidamente lo toco, hermanos. Estoy en la otra Biblia y esta otra Biblia me mueve los libros, hermano. Ya me está ¿Quieres usar esta? No, ya aquí la tengo. Ya. Dice el 3:14. 3:14 de Efesios. 3:14 de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Es una preocupación que tiene y dice, yo doblo mis rodillas ante Dios, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjense lo que dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y así conocer con todo esto el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta preocupación de Pablo la vemos en Efesios, en Filipenses, en Colosenses. Es decir, es una preocupación sistemática, pero del mismo modo que le preocupa el conocimiento de la iglesia, del mismo modo que le preocupa que seamos capaces de comprender, como dice aquí, y de conocer el amor del Mesías que excede todo conocimiento, del mismo modo le preocupa el peligro que puede tener la iglesia de estos personajes que acabamos de leer. Y está de la mano. Es decir, es una situación de tipo apologética, ¿verdad, hermano? Claro. Pablo tiene que, la iglesia tiene que enfrentar a estos. La iglesia tiene que presentar una defensa de su fe. Exacto. Y fíjate que la carta a Judas tiene esta exhortación en el capítulo 1, claro. ¿Verdad? Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y fe aquí se refiere al conjunto de las verdades cristianas. Claro, a la doctrina, no propiamente a la fe dada por el Señor. A esto, es decir, no la capacidad espiritual de poder creer que Cristo es quien es, sino se refiere Judas, cuando habla de la fe que nos ha sido dada, a este grupo de enseñanzas, a estos misterios, claro, de Dios. El misterio de Dios. A estas sanas doctrinas que son con las que nosotros, usando la palabra de Dios como espada del Espíritu, podamos pelear la buena batalla, no porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Y la iglesia tiene que saber, la iglesia tiene que conocer, la iglesia tiene que ser docta en las escrituras. Uh-huh. Si en realidad, hermanos, la iglesia debió ser la depositaria de todo, es de copias antiguas, de documentos. Debiese haber en la iglesia muchísima gente que pudiera leer en griego, en hebreo, que pudiera manejar las lenguas bíblicas, que fuera docta en historia,
en la historia sagrada, en la historia de la salvación. Ujú. Pero lamentablemente nos encontramos con una enorme cantidad de personas que padecen de una ignorancia crónica y son presas fáciles de todas estas cientos de voces que hoy surgen, por ejemplo, en la Internet. Y nos hemos dado cuenta de la cantidad de embaucadores, contadores de fantasías, cantidad de locuras y barbaridades que se enseñan en el Internet. ¿Cómo pueden estar ustedes seguros de que mi hermano Armando y yo estamos proclamando la buena noticia? Teniendo conocimiento. Si tienen ustedes conocimiento. Y no solamente eso, sino teniendo esa palabra de avispamiento de Pablo que hace a la iglesia como tal. Es decir, hay que estar velando, dice velar. Uh-huh. Hay que estar velando porque permanezca en eso. Y miren, hermano, yo todos los días al Señor le pido dentro de mis oraciones que la sana doctrina y que su palabra pura y limpia esté en mi conciencia, en mi cabeza y en mi corazón. Es decir, a mí sí me dolería mucho enseñar cuestiones que no son bíblicas. Entonces, para que la iglesia tenga su sana doctrina, hay que velar y estar preocupados por eso. Es importante. Porque esta preocupación de Pablo, así como le acabamos de leer, por esta causa doblo mis rodillas al Padre. ¿Para qué? Pues para que Dios os dé, así dice con toda claridad. Dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y estamos hablando del hombre nuevo. Así es. Aquel que tiene la capacidad de poder comprender la altura y anchura y profundidad y distancia del Señor, para que seamos capaces de comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Así esto es. solamente está reservado para sus santos. Necesitamos estar cerca de la palabra, necesitamos leer nuestra Biblia, nuestras Biblias. Hermanos, hay muchas cosas que necesitamos. Espiritualmente hablando. Claro. Y que necesitamos nosotros, hermanos, de doblar nuestra rodilla y de pedir no solamente por nosotros, no solamente por nuestro bienestar económico o por nuestra salud, sino pedir por la salud de la iglesia y pedir por el bienestar de la iglesia. Hermanos, el amor es fundamental. Fíjese, dice, si yo tuviera todo el conocimiento, o si yo tuviera toda la ciencia, o si yo tuviera toda la fe de tal manera que pudiera decirle a este monte, vete al otro lado, pero no tengo amor, no soy nada. Igual, hermanos, si tenemos amor, pero no tenemos conocimiento, malo. Tenemos que mantener un equilibrio entre todas estas cosas, en fe, en ciencia, en conocimiento, en amor. Por eso es tan importante el papel de todos estos hermanos un poco más crecidos que el resto de la congregación, que han sido puestos por Dios, que Dios ha inquietado en sus corazones, para que la iglesia pueda caminar en estos senderos del amor. Y esto, hermanos, es un punto fundamental en la enseñanza de los ancianos, que no son simples teólogos. No se trata de llenarnos la cabeza de conceptos teológicos correctos, sino se trata de vivir la vida en el amor. Por eso el apóstol Pedro en su carta, fíjense cómo dice en el capítulo 5 que ya leímos, exhorto a los ancianos entre vosotros. Ahí la palabra griega es presbíteros. Exhorto a los presbíteros, podemos decir, entre vosotros. Yo presbítero también con ellos. Yo anciano también con ellos.
y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada, dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjense cómo la idea del cuidado es fundamental en la actividad del presbítero, que es igual al episcopo, es decir, del anciano, que es igual al que cuida. Claro, el que cuida, ¿qué hace? Cuidar. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad, no enseñoreándoos de las heredades. Aquí la palabra griega heredades es kliros, de donde viene la palabra clero, no enseñoreándose del clero. Y las heredades somos nosotros. Y las heredades somos nosotros. Sino, hermanos, y estas palabras debieran estar, si alguna palabra debe estar en rojo, en la Biblia es esta, siendo ejemplos de la grey. Porque el amor se enseña no sobre la base de premisas y de silogismos lógicos. No se enseña a través de conceptos teológicos, sino a través del ejemplo. Les enseñamos a los hermanos con el ejemplo, con la vida. ¿Cuál es la doctrina cristiana? No solamente hablamos la palabra, la vivimos. Ahora, noten ustedes, dice, exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ella. Fíjense que los ancianos están entre nosotros. Los ancianos no están sobre nosotros. Los ancianos no son señorones del rebaño, no son autoridades o líderes. El único líder que nos va dirigiendo, hermanos, es Cristo. No necesitamos otro tipo de líder, de director, de que nos va mostrando el camino. Hermanos, necesitamos a Cristo y Él está vivo hoy en la iglesia. Él es la cabeza real, auténtica de la iglesia. Donde dos o tres se reúnen. Donde todos se reúnen, la cabeza está ahí. En medio de nosotros. Los mismos ancianos tienen como cabeza a Cristo. Y es esta función de los ancianos la que habla de la manera más fuerte posible. Esta función de mostrar, hermanos, fundamentalmente con el ejemplo. Fíjense que Pedro dice aquí que es siendo ejemplos de la grey. Esto es sumamente importante. ¿Cómo les mostramos a los hermanos que es posible vivir la fe? Que es posible vivir en esperanza, que es posible vivir confiando en el perdón de los pecados, en el triunfo de Cristo sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado, en lugar de estarnos comiendo las uñas y morirnos de estrés porque estamos en cierto momento en una apretura económica o en una situación política en algún país difícil. Vivir en la fe es vivir en la confianza de que Dios está en medio nuestro y que sabe Él bendecir a los suyos. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano. Ese es el sentido del texto que acabamos de leer, de Tito. Y que bueno, yo creo que faltaría solamente una parte más para poder tratar con respecto y redondear todo esto, y es lo que tiene que ver con Timoteo, ¿no? Ahorita ya se nos terminó el tiempo, hermanos, son 8:30 en punto, vamos a atender sus preguntas, y yo creo que en la siguiente sesión veremos la última parte de esto, en la carta que escribe Pablo a Timoteo, y pues resaltando la importancia de ser cuidador, hermano. Resaltando la importancia de estas personas que están dentro de la iglesia, porque Pedro dice con toda claridad, yo anciano también entre ellos, ¿no?
O sea, Pedro no se pone por arriba y decir, bueno, aunque ciertamente yo fui testigo de los padecimientos de Cristo, testigo presencial, yo también soy anciano entre ustedes. Entre nosotros. Qué bien, hermano. Pues vamos a ver, hermanos, les animamos a todos nuestros hermanos y hermanas, como han hecho hasta este momento, con una rica participación, que lo sigan haciendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí de nuestros hermanos. Dice nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas: importante aclarar que los ancianos o miembros que van madurando en el servicio siempre seguirán estando ellos mismos al cuidado por parte del cuerpo en su conjunto. Pues, yo creo que sí, hermano. En alguna ocasión a mí me sorprendió mucho en una congregación que se para un anciano y dice, bueno, dice, a mí ya se me terminó el tiempo del ancianato. Ya duré un año, entonces, pues busquen otro. Yo creo que... Como si fuera Exacto. parte de un organigrama que se llena. Exacto, exacto. Me llamó poderosamente la atención. Yo creo que lo que hemos venido platicando ahorita es que estos ancianos siempre van a estar en la iglesia, hasta que el Señor los llame a su presencia, es decir, gente que puede, y ellos mismos deberán ser el fundamento para que otros vayan creciendo en conocimiento y en sabiduría y en... De hecho, dice que han sido puestos para equipar a los santos para la obra del servicio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, coincidimos con usted, hermano. Nuestra hermana María Beatriz Escampini, buenas noches. Un saludo desde Pinamar, Argentina. Un saludo para usted, hermano. Nino Rodríguez Cortés: hermanos, hay gente que defiende que Timoteo era un pastor. Tengo entendido que era un colaborador de Pablo. Así es, hermano. Hay quien dice, por ejemplo, que Tito fue el primer obispo de la iglesia de Creta. No es cierto. Pablo en ninguna parte los llama para ser pastores, obispos, en este sentido del muy elaborado, jerárquico, el obispo monárquico que conocemos nosotros hoy. En absoluto. La presencia de ellos en estas iglesias era solamente para hacer las cosas que Pablo les había mandado y después se retiraron. José Salvador Espina: saludos desde San Juan, Argentina. Saludo para usted, hermano. Raquel Jiménez, que se nos ha unido, un saludo. Eduardo Ávila Rojas dice: no hay una etapa de la vida en el Señor en la que no sea necesario permanecer sujetos los unos a los otros. Parece ser un error en el que se cae con facilidad. El hermano Pablo en Hechos 20 aclara que es dentro de ellos, los ancianos, los cuidadores. Es triste ver que son los hermanos que más influencia ejercen Es triste ver que son los hermanos que más influencia ejercen los que más daño pueden hacer. Por eso la insistencia de la sujeción voluntaria, reconociéndose uno mismo en todo momento como vulnerable, dado al error e incapaz por sí mismo de evitar ciertos errores, pero que el cuerpo en su funcionamiento total puede resistir en amor. Ningún miembro, por más maduro que sea, es mayor que el cuerpo. Ningún miembro puede sostener un cuerpo, pero todo cuerpo es capaz de sostener a cualquier miembro. Así es, hermanos. La opinión de nuestro hermano Eduardo Ávila. Sí. ¿Tienes alguna palabra, hermano? No, hermano, yo creo que es atinado, hermano. Silvana González, buenas noches, hermana. Natalí Blanco, Marbella García, dice desde Medellín, nuestra hermana García,
Dios continúe dándole sabiduría para compartir. Una bendición, hermano. Ore por nosotros, hermanas. Sí, hermano. Al Dubin Perdomo, ¿a cuántos habrá que taparles la boca hoy? A más de uno, hermano. A muchos más. Eduardo Ávila Rojas, saludos, Marbella, también desde Medellín. Entonces nuestro hermano Eduardo Ávila también es de Medellín. Eduardo Ávila Rojas, no supervisan, son persuasores con argumentos basados en una vida pública de servicio. Esto que señala nuestro hermano Eduardo Ávila es muy importante. No son supervisores, sino persuasores. Noten ustedes cómo dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 13. Contrario a las muchísimas, casi todas traducciones, versiones de la Biblia. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos dice así. Versículo 27. Versículo 17. Dice, dejaos persuadir por quienes os dirigen y sed dóciles porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Fíjense, queridos hermanos, que una traducción verdaderamente fiel es muy importante. Si no tenemos una traducción fiel, vagamos al ritmo que nos marca la traducción. La Reina Valera dice, obedeced a vuestros pastores. Y creo que la mayoría de las versiones lo dicen. Y resulta que la palabra no es obedeced, sino dejaos persuadir. Del verbo pizo, que está en voz pasiva. Dejaos persuadir. Y no dice por los pastores o por vuestros pastores, porque la palabra griega para pastor es pimenos. Pimenos. Y no es esa palabra la que se encuentra aquí en Hebreos capítulo 13, 17, sino ni siquiera es un sustantivo. Pastor es un sustantivo. Sino está hablando de una función. Lo que tenemos aquí no es un sustantivo, sino es un verbo que habla de acción. Huyienos, dice ahí. Un verbo, es decir, las acciones, es decir, que el verdadero servicio en la iglesia no está sustentado por personas, por personajes que detentan oficios, sino siervos y siervas de Dios que ejercen funciones espirituales. En este caso, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y una cosa es velar y otra muy distinta supervisar. Velar es tener cuidado. Pastorear es esto, tener cuidado. Y los pastores normalmente van delante de los rebaños. Las ovejas van detrás viendo cómo se conduce el pastor. Claro. Pero hoy tenemos el caso contrario. En lugar de tener nosotros pastores, tenemos nosotros arrieros. Arrieros que van detrás del rebaño, no adelante, mostrando cómo se vive con sabiduría y alegría la vida cristiana, sino gente que va atrás amedrentando al rebaño y picándoles las corvas con esos palos, con una punta de hierro. Amenazándolos a veces con perder la salvación, con el infierno, amedrentándolos e impulsando ideas de ver cómo sacan dinero, cómo sacan los diezmos o las ofrendas. Los pastores bíblicos van delante
Y son sencillos, gente sencilla, amas de casa, carpinteros, médicos, abogados, ingenieros en computación, Dios me bendijo, hermano. que caminamos, hermanos, delante y diciéndole a los hermanos, mira, hermanos, se puede vivir triunfantemente así, veme. Y no tenemos que decir veme. Simplemente Dios hace que la atención de los hermanos sean puestos en aquellos que van diciendo cómo se pueden hacer las cosas bien hechas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no alguien que te va fastidiando detrás, que porque recibe un título, porque estudió 3 o 4 años de seminario, ya está puesto a él para indicarte, señalarte con el dedo y mandarte y ordenarte y exigir que su autoridad sea respetada. Bajo ninguna circunstancia este es el modelo bíblico. Y lamentablemente esto es lo que abunda en todos lados. Sí. Por eso nuestro hermano dice perfectamente aquí, no supervisan, son persuasores, nos persuaden por su manera de conducirse, por su manera de vivir. Esto nos persuade a seguir caminando con el Señor. Nos persuade acerca de la verdad del Evangelio, de la profunda alegría que existe en la obediencia al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Son persuasores. No nos imponen la obediencia, lo cual no es posible, pero nos persuaden acerca de la belleza de aquello que dijo Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es fácil, mi yugo es ligero. Y lo es, hermanos y hermanas. Y estos excelentes hombres y mujeres nos dicen cómo, nos muestran con la manera como se conducen con los esposos, o con las esposas, o con los hijos, o con los trabajadores, con los subordinados, o ellos como empleados. Nos dicen, mira, hermano, es así que el Evangelio se aplica a nuestra vida. Bueno, hermanos, por eso dice nuestro hermano Eduardo Ávila, dice, no supervisan, son persuasores con argumentos basados en una vida pública de servicio. Bien dicho, hermano. Nuestro hermano José Salvador Espina, qué bellos son aquellos hermanos como lo son ustedes, que son cuidadores de las sanas palabras de Dios, porque a eso se refería siempre Pablo, que quienes compartimos la palabra de Dios la hagamos con un espíritu noble y temeroso de la misma palabra de Dios, porque la palabra es de Él y no de ningún hombre. Bendiciones y paz de Cristo, Dios en ustedes y nosotros. Muchas gracias, hermano. Y así queremos seguir caminando, hermano. Que el Señor nos lo permita. Eduardo Ávila Rojas, arraigados en amor, no en temor, motivados por la autoridad entre ellos y no por el autoritarismo sobre ellos. El amor edifica. Hermanos, una vida santa, en la vida santa, en la vida obediente al Señor, allí está la autoridad. Esa es la autoridad. Cuando los hermanos proclaman la palabra con precisión y con exactitud y con amor, allí está la autoridad. Cuando los hermanos movidos dicen, ¿qué pues, hermanos? Cuando reunís, uno tiene salmo, tiene palabra, tiene doctrina, tiene profecía, cada uno o cada una que se levanta a ejercer esta capacidad espiritual. Hermanos, cada vez que se levanta uno de ellos, allí está la autoridad. La autoridad está entre nosotros. Claro. Nos pertenece, Dios nos la da. En la medida en que nosotros desarrollamos, ejercemos estos dones, esto en la asamblea y en la medida en que vivimos la vida cristiana. Allí radica la autoridad.
Y ahí, hermanos, nadie puede decir otra cosa más que amén, bendito sea Dios, que así es. Dice Jesús, nuestro hermano Jesús Lozada, un abrazo, queridos hermanos. Nos saluda, hermano. Sí, y Dios lo bendiga, hermano. Nuestro hermano Ávila, del Mesías se dijo que hablaba como quien tiene autoridad y no como quien tiene poder, fuerza en el sentido puramente humano. Amén. Amén. Nuestro hermano A.B. Javier, saludos, amados hermanos, desde Morelos, México, ¿verdad, hermano? Gracias por sus charlas en edificarnos. Saludo para usted, hermano. Eduardo Ávila Rojas dice, esa capacidad por la que el hermano Pablo ora de discernir, comprender en todas sus dimensiones el amor del Mesías, se iba alcanzando como cuerpo por ese ejercicio libre de participación y plena conciencia de la responsabilidad en la mutua edificación. Aunque algunos tenían más conocimiento, siempre se requería de lo que los otros manifestaban del Espíritu. Amén. Amén. Generalmente la formación de las iglesias, siempre el Señor pone a alguien, o sea, envía a sus misioneros y levanta a sus maestros y a sus profetas. Ellos son un poco más crecidos, ciertamente, que el resto, y ellos están puestos por Dios para ayudar a los hermanos a crecer a la estatura de ellos y más a la estatura de Cristo. Virginia Díaz, reciban calurosos saludos, los amo en el Señor y oro por ustedes. Gracias, hermano. Muchas gracias. Eduardo Ávila Rojas, ellos solo son una parte de la expresión del Mesías, pero la plenitud la contiene y logra manifiesta toda la asamblea. Amén, hermano. Ese es el mayor y constante consejo para los mayores. En el mundo se enseñorean sobre, pero entre ustedes no. Así es. Miembros que cuidan, insiste nuestro hermano Ávila, nos continúa, miembros que cuiden el cuerpo, que los puede cuidar. A ellos también. A ellos también. ¿Creen ustedes que estos ancianos no necesitan ser cuidados? ¿Quién los cuida? Todo el grupo de los creyentes. Es una gloria ver cómo el Señor realiza esta obra del cuidado, ¿verdad, hermano? Del auténtico pastoreo. Este es el auténtico pastoreo. Y nos damos cuenta que entre nosotros hay una multitud de pastores y pastoras que cuidan. Y esto los levanta el Señor, no el hombre. Dice Virginia Díaz, hermano, creo que Pablo está a guardar a la sana doctrina, así como el cuidado de cada uno para mantenerse en el camino del Señor. Ese es amor, el verdadero amor. Una preocupación permanente de Pablo, lo vemos de manera constante. Nuestra hermana Marlene Echeverría, que nuestro Padre les bendiga, hermanos, los apreciamos. Gracias. Hermano, muchísimas gracias. Cuánto gusto, hermano, si es que no hay otra participación más. Muchísimas gracias por la riqueza que nos han compartido, nos han enriquecido, nos han cuidado. Gracias, hermanos. Nos han cuidado. Que el Señor les bendiga a ustedes en sabiduría y en conocimiento. Bendiciones del Señor. Así lo haga con nosotros, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Muchas por gracias, sus comentarios y su tiempo, hermanos.